Muy buenas noches, qué gusto acompañarles el día de hoy, sábado, muchos descansando, por aquí pues trabajando para llevarles la mejor información del mundo del bienestar, que la verdad es un trabajo pero también es un gusto y es un placer. Muchísimas gracias a los que se están uniendo por allí, ya veo a mi mami conectada, bendición mami, espero que me estés viendo bien con tu internet. Vamos a hablar el día de hoy de insuficiencia cardíaca y qué bueno que muchos estén uniendo esta conversación. Gracias, insisto, porque la idea es que juntos aprendamos herramientas para tener una mejor calidad de vida, en este caso, que nuestro corazón se mantenga lo más sano posible, informando, y con la información se puede prevenir. Como les dije, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, cuánto tiempo puede una persona vivir con una insuficiencia cardíaca, cómo se trata. La insuficiencia cardíaca, a veces llamada insuficiencia cardíaca congestiva, es una afección crónica que se produce cuando el músculo del corazón no bombea tan bien como debería hacerlo la sangre. Es decir, cuando el corazón no bombea sístole o no se llena diástole correctamente. Cuando esto sucede, la sangre a menudo retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones, lo que causa falta de aliento. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, fatiga, hinchazón en las piernas y un ritmo cardíaco acelerado. Son muchas las preguntas que el día de hoy, de la mano de nuestro invitado, vamos a tratar de responder. Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca, cómo se trata, cuánto tiempo puede vivir una persona con este padecimiento, cómo puede ser el fallecimiento de una persona con insuficiencia cardíaca, cómo afecta al organismo en general su funcionamiento la insuficiencia cardíaca. Para respondernos todas estas inquietudes, mi invitado es el doctor Carlos Luis Delgado, cardiólogo e internista, presidente de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca FUNVIC, jefe de la unidad de cardiología del Servicio Médico de la Universidad de Carabobo, fellowship en cardiología en el Centro Médico Mount Sinai en Miami, Estados Unidos, y miembro de la directiva de la actual Sociedad Venezolana de Hipertensión. Vamos a buscar a mi invitado, vamos a ver si está por acá. No lo veo y vamos a mandarle la invitación de Carlos Delgado. A ver, no veo a mi invitado conectado, o si está ahí, creo que no tengo mal el usuario. Carlos. Aquí está mi invitado, ya le estoy haciendo llegar formalmente la invitación a unirse a la conversación. Ya lo estamos viéndonos. Muchísimas gracias. Hola, doctor. Hola María Laura, primero que nada, bueno, quiero darte las gracias por esta invitación, ¿verdad? Para mí es un honor estar en tu programa Tu Salud Live con tu alta audiencia y un tema tan importante como es la insuficiencia cardíaca en los tiempos actuales, de verdad que sí. Bueno, es realmente un tema a tratar que bien vale la pena por múltiples razones, obviamente. Si lo asociamos al COVID-19, que ha sido la pandemia que nos ha tenido a todos viviendo de una manera distinta en el último año y medio, también por ser una patología quizás común y obviamente una de las cosas que más se afecta cuando tenemos hábitos de vida no saludables es el corazón y todo lo que implica ese sistema circulatorio. Entonces creo que bien vale la pena hablar de insuficiencia cardíaca. Creo que para comenzar lo debe definir usted, porque yo hice un intento, pero muy vago y muy malo, tratando de orientar mientras que le daba entrada a la conversación de lo que era la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? No, realmente la definiste bien. Es la incapacidad del corazón como músculo de bombear suficiente sangre a los requerimientos del organismo, ¿eh? Esa falla que tiene el corazón como bombeo se debe a muchas causas. Por la repercusión directa que no llegue sangre a todo el organismo va a repercutir directamente en distintos órganos y sistemas, desde órganos tan importantes como el cerebro,
el mismo corazón, los riñones, todas las arterias. Entonces realmente es una falla muy importante porque el corazón como bomba, es decir, todo órgano y sistema de nuestro cuerpo se nutre de sangre. Si no tenemos o tenemos una falla de sangre en los requerimientos de sangre en nuestro organismo, pues vamos a tener distintos síntomas y distintas lesiones a nivel de todo el cuerpo. A ver, ¿qué es lo que puede generar la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo una persona llega a ese estado de salud? Bueno, la insuficiencia cardíaca se define también como la causa terminal de muchas enfermedades. Quiere decir, una hipertensión mal manejada, una diabetes, que hoy en día se considera una enfermedad cardiovascular, un paciente con un infarto que no se cuidó, no tomó el tratamiento, una arritmia cardíaca, muchas otras patologías cardíacas, si no son bien tratadas, nos va a llevar justamente a esa falla de bomba. Quiere decir que el corazón, por decirlo así, es un órgano muy noble, aguanta muchas lesiones, pero si él no recibe ayuda de nosotros, la parte del paciente o como médico, en conllevar su situación lesionada, pues cada vez los síntomas van a ir empeorando. ¿Cuál es el secreto hoy en día de la insuficiencia cardíaca? Todas las guías internacionales nos refieren es tratar de llegar a una etapa muy precoz de la insuficiencia cardíaca y no la clásica insuficiencia cardíaca congestiva, que ya es lo que todos aprendemos del librito de medicina, que es el paciente muy abotagado, con mucho cansancio, con un corazón muy dilatado, muy grande, que realmente las lesiones que va a presentar o el déficit que va a presentar va a ser bastante extremo. Entonces nosotros debemos tratar de ser precoces en identificar la enfermedad, corregir los factores de riesgo que pueda tener este paciente para evitar que la enfermedad siga avanzando en escalada. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas o esas manifestaciones que nos pueden hacer notar que estamos padeciendo una insuficiencia cardíaca? Obviamente, también es bueno, creo que antes mencionar los factores de riesgo, porque si esos factores de riesgo nosotros los mantenemos bajo control o simplemente los evitamos, yo creo que tampoco llegaríamos a esa insuficiencia cardíaca. Entonces, podríamos comenzar a Exactamente. hacer prevención desde allí. Mira, los factores de riesgo que debemos nosotros, sobre todo en el paciente venezolano, son muchos. La obesidad, el mismo sobrepeso, enfermedades metabólicas como la diabetes o la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, que hoy en día es una enfermedad que tiene prácticamente a nivel global, a nivel mundial, tiene mal control y nos va a conllevar precisamente a eso, insuficiencia cardíaca. Los hábitos de fumar, el sedentarismo y sobre todo el estrés que estamos viviendo. El estrés por múltiples causas, pero el paciente venezolano de por sí no solamente COVID, situación económica, agua, luz, son muchos factores que estresan mucho al paciente. Todo eso va a hacer que el corazón se lesione aún más. Y si no corregimos esos factores de riesgo, pues tarde o temprano lo va a lesionar y como dije, el corazón aguanta, pero llega un momento en que empieza a aflejar su función. Claro. Yo les explico en una manera muy práctica a mis pacientes. Es algo así, como que su casa eh, tiene un tubito roto y siempre se inunda de agua y la solución que consiguieron es una bomba que va a sacar el agua hacia la calle. Usted siempre va a vivir con su casa sequita. Cuando empieza esa bomba de sacar agua de la casa, empieza a fallar, pues se va aumentando el nivel de agua en la casa y por ende vamos a ver todas las lesiones que ocurren en la casa. Algo parecido pasa en la insuficiencia cardíaca. El corazón empieza a fallar como bomba, se retraen los líquidos, aumenta el edema de los miembros inferiores, el líquido puede llegar a los pulmones, el paciente empieza a tener dificultad respiratoria o cansancio. Pero a tu pregunta original, ¿cuáles son esos primeros síntomas? Realmente la insuficiencia cardíaca, si nosotros interrogamos bien al paciente, él puede tener un cambio en su actividad. Quiere decir, doctor, antiguamente yo subía los 3 pisos de mi edificio y yo lo subía bien. Ahora siento cierto cansancio, tal cual como tú lo dijiste, siento que el corazón me está palpitando mucho, siento que me falta el aire, algo está sucediendo. Cuando nosotros vemos, ese paciente ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca. Te pongo un ejemplo muy clásico, como te dije, la hipertensión. El solo hecho que el paciente sea hipertenso ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca. Más aún si esta hipertensión arterial no está bien controlada. Entonces nosotros, ¿qué síntomas son? Sobre todo la fatiga, cansancio,
las piernas que se le pueden estar hinchando, un poco de dificultad respiratoria, tos, pero a medida que el grado de insuficiencia cardíaca aumenta, por supuesto, los síntomas van a aumentar en este paciente. Claro, claro. Ahora, ¿cómo se trata y cómo se mide? Porque también yo creo que eso ustedes como médico se encargan de determinarlo. ¿Cómo se mide el grado de insuficiencia cardíaca? Muy buena pregunta. Primero, lo principal, como nos enseñaron nuestros maestros de la Escuela de Medicina, lo principal es la clínica del paciente. Aún sin tener un electro, un ecocardiograma, una radiografía, solamente con la clínica del paciente nos pudiera dar luces en qué grado de insuficiencia cardíaca estamos en nuestro paciente. Con solo ocultarlo, la ocultación cardíaca va a ser bien importante, no solamente el corazón, sino a nivel de los pulmones. Nosotros pudiéramos determinar qué grado de insuficiencia cardíaca está este paciente. Pero si nos vamos a las técnicas actuales, hoy en día el ecocardiograma es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Estamos viendo el corazón mediante ultrasonido, estamos viendo el tamaño del corazón y estamos viendo justamente lo que le estoy diciendo, la falla de bomba del corazón. Es decir, un corazón normalmente es como el puño de la mano de nosotros y él se contrae para expulsar sangre a todo el organismo. Cuando hay insuficiencia cardíaca, esa expulsión de sangre se hace en forma deficiente. Y clásicamente nosotros podemos determinar por este estudio la determinación de su función sistólica, es decir, la fracción de eyección que tiene este paciente. Y la medida que este reporte nosotros pudiéramos clasificar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es justo decir también que hay muchos tipos de insuficiencia cardíaca y hay inclusive insuficiencia cardíaca que en el eco la función sistólica puede estar conservada y el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero lo importante es unir no solamente la parte del examen físico del paciente, el interrogatorio es muy importante. A veces por apuro, por la cantidad de pacientes, no interrogamos bien al paciente y al familiar, sobre todo, de cuáles son las condiciones clínicas. Pero un laboratorio nos pudiera ayudar bastante, un rayos X de tórax, que pudiéramos ver el tamaño del corazón en toda la caja torácica, el ecocardiograma, que es una herramienta que lamentándolo mucho no todos los centros de salud lo tenemos, y la auscultación, es decir, el examen físico que podamos hacer a nuestros pacientes. Justo le iba a hacer esa pregunta. Si todos los cardiólogos contaban con este equipo que es tan importante, porque por ejemplo mi cardiólogo en Caracas, si, no, si usted estuviera aquí, fuera mi cardiólogo, pero no, menos mal que está en Valencia para que sea el cardiólogo de mi mamá. Pero entonces yo este año, eh, eh, en marzo aproximadamente, me hice mi ecocardiograma porque estaba un poco asustada porque de repente yo sentía que se me aceleraba el corazón. Entonces, mi médico me dijo, mira, María Laura, tú estás perfecta, tú lo que tienes es un alto nivel de estrés, porque he examinado absolutamente todo, estoy viendo todos tus exámenes y todo está perfecto, eso también pudiera pasar. Pero él tiene su aparato de ecocardiograma con el que te hace el eco coronario en su consulta. Todos los especialistas y las instituciones cuentan con esta herramienta diagnóstica como para tener el panorama más claro de cómo está funcionando y las condiciones de ese corazón del paciente. Lamentándolo mucho, no. Inclusive en centros públicos importantes en nuestro país que manejan día a día gran cantidad de pacientes cardiovasculares no cuentan con esta herramienta, a pesar de ser una herramienta que la tenemos de hace décadas. Sin embargo, todo cardiólogo o todo internista que está evaluando un paciente con insuficiencia cardíaca, sea en un centro público o privado, al no tener esta herramienta, lo que debemos es derivar por lo menos, decirle a nuestro paciente, ok, usted va a seguir en control conmigo, pero vaya a este centro de salud, Exacto. sea público, porque tenemos centros públicos que tienen la ecocardiografía, o a un centro privado para que se haga el eco y me lo trae. Y le pudiera dar una orientación bastante importante del grado de severidad que tiene este paciente en relación a su corazón, es decir, a su insuficiencia cardíaca. Ahora, esa es la única herramienta diagnóstica, no se aplica prueba de esfuerzo, ¿qué otro tipo de pruebas se pueden aplicar? Excelente pregunta. Supongamos, inclusive tenemos pacientes jóvenes que ya están Porque cursando con grado de a mí me han insuficiencia hecho cardíaca. en una misma consulta, me han hecho electrocardiograma, ecocardiograma y la prueba de esfuerzo. Y es una anécdota que voy a comentar que, por cierto, es bueno que le diga a las personas que se están uniendo que esta conversación va a quedar grabada por si hay alguna interrupción en la señal y se pierden alguna parte, no se preocupen.
La otra que pueden formular preguntas si tienen inquietudes. El doctor me dijo que sí, que nos iba a complacer respondiendo preguntas si las tienen. Entonces, bueno, volviendo a ese día que el cardiólogo me estaba haciendo esas pruebas, que no era mi cardiólogo de costumbre, sino era otro cardiólogo por XY, eh, cuando me hace el electrocardiograma, el doctor se asusta porque mis pulsaciones en reposo eran muy, muy bajas. Yo tenía 54. Y yo le digo, doctor, yo tengo entendido que la gente que hace ejercicio, que corre, tiende a tener, pues, las pulsaciones muy, muy bajas. Entonces, no, pero es que no sé. Le digo, bueno, ok, deberías hacer una prueba de esfuerzo. Le digo, bueno, ok, perfecto, vamos a hacer la prueba. Si usted ve que, ya que me está transmitiendo esa inquietud a mí, yo que estaba tranquila, bueno, vamos a hacer la prueba de esfuerzo. Y me hizo la prueba de esfuerzo, obviamente le salí muy bien parada de la prueba de esfuerzo. Pero básicamente es bueno que también la gente sepa qué es lo esencial y qué es lo ideal en cuanto a un estudio cardiovascular para saber cómo está funcionando el corazón. Muy bien, hablemos de lo básico. Una buena evaluación, y vuelvo y repito, un buen examen físico y un buen interrogatorio. A veces vienen pacientes adultos mayores y yo les exijo, vengan acompañados con un familiar porque el adulto mayor se les puede olvidar alguna parte de su clínica que es importante. Con solo interrogar bien al paciente o su familiar, pudiéramos tener síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué herramienta nos ayuda bastante? El rayos X de tórax, un electrocardiograma y, si es posible, un ecocardiograma. La prueba de esfuerzo sí la utilizamos muchas veces en que nos llega como una persona como tú, una persona joven. Oye, veo que está bien, su electro está bien, puede haber variaciones un poco en el latido cardíaco y los pasamos a una prueba de esfuerzo porque es como yo les explico. Te voy a monitorizar cardiovascularmente como cuando tú estás caminando en el parque. Entonces, te montamos la prueba de esfuerzo. Les recuerdo que la prueba de esfuerzo es como una caminadora igualita a un gimnasio, solamente que vas a tener unos electrodos en tu tórax, un tensiómetro, el cardiólogo va a estar a tu lado y va a estar viendo en tu pantalla cómo está el ritmo cardíaco y cómo está la presión y qué síntomas tiene el paciente. Cuando hay una falla o el paciente se cansa o tiene un dolor o hay cambio en el electro, nos pudieran sugerir que hay algo que está afectando el funcionamiento normal del corazón y que por ello pudiera también conllevar a una insuficiencia cardíaca. Te pongo otro ejemplo. La insuficiencia cardíaca o el corazón, por decirlo así, es un órgano muy complejo. Es un órgano mecánico, como ya tú y yo hablamos, pues su función principal es expulsar sangre para todo el organismo. Es algo mecánico, pero también es un órgano eléctrico. Y pudiéramos tener que el paciente con solo tener algún tipo de arritmia cardíaca o un latido cardíaco muy acelerado o muy desordenado, nos puede conllevar también a una insuficiencia cardíaca. ¿Ves? Y eso es lo importante que nosotros debemos tratar de nosotros evaluar bien al paciente para corregir todos estos factores que pudiera tener el paciente. Te pongo otro ejemplo. Normalmente, clásicamente, a los que les gusta el fútbol o las carreras de atletismo, dicen, bueno, el futbolista tal falleció en el parque, pum, y le dio un infarto. Pero Probablemente está no fue un pasando, infarto. a ver, así como los futbolistas pueden caer en medio de la cancha, porque de hecho el hijo de un amigo es futbolista que corre conmigo y le pasó en 2 oportunidades, lo tuvieron que intervenir. Es algo complejo, una falla eléctrica del corazón, eso puede suceder. Bueno, Exactamente. a los jugadores les pasa y yo creo que por eso es tan importante hacer como que un examen completo si tú eres deportista. Por ejemplo, los deportistas salen a correr, ah, bueno, pero él era deportista, él corría, pero se revisó si hacía su prueba cardiovascular y de repente termina de correr o corría, bueno, en una de las carreras que yo organizaba, un corredor se fue, desplomó y se murió de un infarto. Y era de... Exactamente. Entonces yo Y creo que por, sí es muy importante, independientemente de cualquier cosa, chequear el corazón porque uno no sabe. como dicen los pacientes, bueno, doctor, vine porque realmente quiero evaluarme la parte cardiovascular. Sí, el corazón es uno de los órganos principales y un órgano vital. Pues si tenemos una lesión en otra parte del cuerpo, pudiéramos como que sobrevivir. Pero lo que es corazón, cerebro, riñón, todos los órganos y sistemas son importantes, pero son órganos que son vitales para nosotros tener vida.
Quería, antes que se me olvidara, mencionarte lo que estamos viendo con la pandemia, lamentándolo mucho, la pandemia del COVID-19, a través, porque es un libro que no hemos terminado de escribir en estos 2 años de pandemia. Hemos estado determinando que los pacientes no solamente quedan con secuelas respiratorias, sino también con secuelas cardíacas. Y entre esas Así. secuelas cardíacas tenemos pacientes con arritmias cardíacas o con algún grado de insuficiencia cardíaca, porque lamentándolo mucho, el virus está lesionando también la parte cardíaca. Muchos pacientes nos refieren a nuestro centro y dicen, doctor, yo no tenía antecedentes cardiovasculares, pero tengo, independientemente del tiempo del COVID, salí hace 3 meses de COVID y tengo que me estoy cansando o tengo el latido acelerado o me siento mal, ya mi vitalidad no es la misma. Pues tenemos lesiones ya descritas bien importantes en relación al COVID-19 y la parte cardiovascular. Con esto les quiero decir, hoy en día Inclusive se... casos de pacientes, doctor, que pasan y superan el COVID y al mes mueren de un infarto, por ejemplo. Exactamente. Las recomendaciones actuales internacionales, esto no es que lo está diciendo el doctor Delgado, son que usted sale del COVID muy bien, se recupere, debe evaluarse el área cardiovascular, Ya sea va. con un Y cardiólogo o con un obligatoriamente internista. hacer rehabilitación cardiopulmonar. O sea, se tiene que hacer. Exactamente. Ah, es que me dio, pero me dio leve, aunque te haya dado leve. Conozco corredores, doctor, que les ha dado medianamente fuerte, no fuerte, medianamente fuerte, que pasaron el COVID en su casa, al mes de haber superado el COVID, intenta correr y la fatiga no los deja, porque se saltaron el pasito de la rehabilitación cardiopulmonar. Mira, Mara Laura, estás dando un aspecto muy importante. Lamentándolo mucho, nosotros los médicos, tanto privados como públicos, no le explicamos porque nos concentramos en la fase aguda del COVID. Oye, tratar de salvar a nuestro paciente que sobrelleve el COVID y sale la fase aguda. Hay que explicarle que la enfermedad no termina cuando el paciente se da de alta a la clínica o termina el tratamiento. Hay que explicarle, mira, ahora tienes que darle tiempo a tus pulmones y a tu corazón de que hagas una rehabilitación tal cual como tú lo estás mencionando. Y te felicito porque ese es un concepto muy importante. No solamente corredores o deportistas, tengo pacientes de todo tipo. No, doctor, el COVID hace 2 semanas me dio leve, salí, pero me fui a trabajar y ahora siento peor. Claro, no le diste tiempo para que ese corazón que tiene un grado de lesión, que tiene un grado de insuficiencia cardíaca, alguna lesión, no lo diste tiempo que se recupere. Igual pasa con los pulmones. Entonces es importante que tomen conciencia con respecto a eso. A ver, tratamiento. ¿Y qué tanto puede detenerse el avance de esa insuficiencia cardíaca una vez que se diagnosticada? Muy buena pregunta. Tratamiento cardiovascular es múltiple. Lo primero, ¿cuál es la principal tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Corregir todos los factores de riesgo. Hay sobrepeso, hay obesidad, corregir la obesidad. Hay trastornos metabólicos, es decir, niveles de azúcar altos, tenemos que corregir eso, sea una simple resistencia a la insulina o una diabetes. Y debo recordar que hoy en día un enemigo mortal del corazón es el azúcar, inclusive más que el colesterol elevado. El azúcar es Ya totalmente va, tóxico. doctor. Es que las tendencias en alimentación y nutrición para la prevención implican, primero, obviamente, una alimentación balanceada, suplementación, pero ahora se ha descubierto, antes el coco era el colesterol. Resulta que el coco Exactamente. es el azúcar y los triglicéridos. Exactamente, exactamente. O Entonces, sea, es más dañino el dulce, la bollería, los alimentos procesados que el mismo colesterol que podemos encontrar en un pedazo de carne que era el coco era el antes. coco anteriormente y se decía, no, no, mira, yo me cuido con la grasa, pero el azúcar me encanta. No, hoy en día es tan importante eso que la diabetes se considera una enfermedad cardiovascular por la estrecha relación que existe, Ujú. niveles de glicemia elevado y enfermedad cardiovascular. Entonces, Bueno, eso es algo que aún... yo estoy muy contenta porque no sé, Dios me bendijo con que tengo como año y medio que no me provoca el dulce. Entonces, para mí eso es, Dios me hizo el milagro de la vida. No, te felicito, excelente, así es, así es. No, pero no sé, Así. fue como que cambiaron el chip, o sea, me dijeron, ahora me provoques lo salado, pero obvio, también hay que controlarse con lo salado, pero el dulce se ha convertido en un veneno realmente potente y la gente tiene que tomar conciencia con respecto a eso, moderación ante todo.
Moderación. Bueno, ¿qué otro factor de riesgo? El sedentarismo, fumar, el abuso del alcohol, inclusive bajar los niveles de estrés. Ahora, tratamiento cardiovascular. Si tenemos una hipertensión no controlada, debemos comenzar por ahí. Controlar los niveles de presión arterial. Si tenemos un paciente que tuvo un infarto y que eso es otra entidad que a veces le da el infarto y se olvidan luego del cardiólogo, ver si el paciente está tomando tratamiento para proteger ese corazón que ya fue lesionado con un infarto. Es decir, la variedad de tratamiento que podemos utilizar en un paciente con insuficiencia cardíaca, gracias a Dios, inclusive en Venezuela, contamos. Hay terapéuticas inclusive más nuevas que no nos ha llegado al país, pero pronto nos va a llegar. Pero lo básico lo tenemos en el país. El beta bloqueante, ¿qué es el beta bloqueante? Es una droga que lo usamos todos los internistas, todos los cardiólogos, pero en insuficiencia cardíaca es vital utilizar un beta bloqueante. Nos va a tratar de ayudar a controlar todos esos cambios neurohormonales que se están ocurriendo en pacientes con enfermedad cardiovascular y evitar lo que tú dices, la progresión. Pero no es un solo medicamento. Realmente tenemos que hacer la buena conjunción de medicamentos que nos ayuden a preservar la vida y la calidad de vida de ese paciente para que Así. tengamos un éxito en la evolución del mismo. A ver, vamos a hablar de esos hábitos, como digo yo, de salud que deben fomentarse para frenar, mejorar en lo posible o evitar por completo si todavía no se ha diagnosticado una insuficiencia cardíaca. El ejercicio. El ejercicio cuando ya eres diagnosticado. Mucha gente dice, bueno, tengo falla en mi corazón, me da miedo hacer ejercicio, no puedo hacer ejercicio, soy hipertenso, bueno, voy a dejar de correr. ¿Qué le dice usted? Bueno, primero que el ejercicio, hay muchos estudios muy bonitos, nacionales e internacionales, que nos hablan de la efectividad del ejercicio. Pero todavía existe el tabú que si el paciente tuvo un infarto Correcto. grave, muy severo, o que tiene un grado de insuficiencia cardíaca, creen que se van a limitar a estar en la casa, en una mecedora, viendo para el techo. Inclusive pacientes con enfermedad arterial coronaria, es decir, un infarto, o pacientes con un grado de insuficiencia cardíaca importante, nos tenemos que enseñarlo a la rehabilitación cardiovascular. En pocas palabras, ¿qué significa eso? Usted va a iniciar un ejercicio cardiovascular aeróbico y lo más sencillo de hacer es caminar. Los primeros es a tu ritmo, es decir, te voy a mandar a caminar así sea 10, 15, doctor, es que llego al minuto 20 y me canso. Bueno, camina 10, 15 minutos y con el tiempo, poco a poco, tú vas a ir mejorando tu situación clínica. Al paciente con insuficiencia cardíaca hay que enseñarlo, sí, tienes lesionado la parte cardiovascular, tienes un grado de afectación, incluso afectación a un ejercicio físico. Pero si tú capacitas a tu corazón ya lesionado, nos puedes ayudar a tener una calidad de vida aceptable sin limitarte a estar sedentario en el cuarto, en la casa, sin hacer absolutamente nada. Los pacientes se complican aún más cuando tú dejas al paciente totalmente en reposo en la casa sin rehabilitarlo. La rehabilitación, por supuesto, en manos profesionales implica una serie de pasos, pero nosotros, inclusive el médico general, hasta el especialista, con instruir lo que necesitamos que ese paciente rompa el sedentarismo, comience con ejercicios graduales muy lentos, ¿cierto? Mira, vas a caminarme 100 metros, vas a caminarme 10 minutos, vas a aportar en algo positivo para que ese paciente mejore su Claro. condición cardiovascular. Con respecto a la alimentación, bueno, creo que quedó claro que los dulces no están dentro de la fórmula o deben evitarse al máximo. ¿Qué tipo de alimentos por lo general usted recomienda al paciente con insuficiencia cardíaca que se enfoquen o se concentren o traten de comer más de esos alimentos? Antes de pasar a tu pregunta, es importante que pacientes, inclusive para evitar que esa insuficiencia cardíaca empeore o como prevención, nosotros debemos nutrir a nuestros pacientes que por favor tomen suficiente agua. Pacientes, lamentándolo mucho, oye doctor, es que no me gusta. No, se está establecido que tratar de tomar 2 litros de agua al día. ¿Para qué? Para tú proteger a ese riñón. Porque una vez que tenemos insuficiencia renal, nos va a complicar más al paciente con su insuficiencia cardíaca. Entonces, por supuesto, un paciente con insuficiencia cardíaca muy avanzada, la limitante de la ingesta de líquido va a depender de la limitación cardíaca que tenga. Pero para prevenir que tengamos también un daño renal, debemos introducir a nuestro paciente
hipertenso o con algún grado de enfermedad cardiovascular, oye, tienes que mantenerte bien hidratado. Un aspecto importante, muchas veces las mujeres limitan, sobre todo mujeres que están en el ámbito laboral, limitan tomar suficiente agua porque no les gusta usar baños públicos. Eso se les respeta, pero O se les para dice, no mira, pararse de cada rato al baño. o para no, pero estás limitando, estás agrediendo a ese riñón que poco a poco va a causar problemas más graves como eso. Pero nosotros en la dieta del día a día tenemos que incluir los vegetales, son muy importantes, evitar lo que son las gaseosas, evitar comida, la comida propia chatarra, que lamentándolo mucho al venezolano nos encanta, pero debemos evitar eso. Debemos tratar de comer sano. A veces me dice, bueno, doctor, dejo la carne. No, puedes consumir carne, pero trata de alternarla con pollo, con pescado para atrás. Muchos pacientes nos dicen, doctor, pero usted no vive en Venezuela, no sabe cómo están los precios. Sí, sabemos, pero aún con un presupuesto un poco austero, nosotros podemos tratar de comer sano en lo posible. Pues tratar de comer alimentos como vegetales, frutas y balancear un poco la dieta en lo que estamos ingiriendo. Bueno, yo recomiendo para las personas que andan cuidando el bolsillo y que es prudente que lo hagan, que se metan en la página de la Fundación Bengoa, que hay ahí recomendaciones sobre alimentación que se adaptan al bolsillo de los sectores populares. Sería bueno que ingresaran porque tienen recetas incluso bien austeras y que se pueden adaptar a las necesidades nutricionales y cubrirlas, que es lo más importante. Ahora, vamos con la suplementación. Usted habló de una cantidad de fármacos para mantener a raya la tensión, para evitar los trombos, una cantidad de cosas, ¿correcto? En cuanto a suplementación, por ejemplo, el consumo de calcio, que según mi médico, por ejemplo, no está recomendado porque más bien endurece las arterias, pero el magnesio, el omega 3, ¿qué me puede decir? El zinc, la vitamina D, que salieron en el tapete o se pusieron en el tapete con todo esto del COVID-19. Sí. El omega 3, por ponerte un ejemplo, hoy en día que mucha gente lo toma para controlar los niveles de triglicéridos y colesterol, se ha demostrado que tiene mucha simpatía con la enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda a prevenir un poco la enfermedad cardiovascular, porque nos sirve como un antioxidante, nos ayuda a proteger un poco esas arterias y lo más importante es que es un producto natural. Entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta el omega 3, por supuesto, mira, consumiendo pescados y otros tipos de alimentos los podemos obtener, El pero hay aguacate. muchos suplementos de omega 3 que tenemos hoy en día en el mercado. Sí, el magnesio inclusive nos ayuda para arritmias cardíacas y está descrito que en arritmias muy severas podemos usar bolos de magnesio en forma endovenosa. Y también tenemos hoy en día suplementos de magnesio, inclusive combinado con zinc, que nos puede ayudar como que a proteger un poco, a blindar un poco el sistema Sí, pero hay que cardiovascular. revisar muy bien, doctor, porque esta es otra recomendación que he visto o que he leído y que he escuchado de expertos con respecto al tipo de suplemento de magnesio que se compra. No debe decir óxido, porque si dice óxido, ya ese magnesio no le funciona, igual con el zinc. Exactamente. Tiene que buscar el magnesio quelatado, que es el que realmente favorece la salud. Lamentablemente solemos comprar las cosas sin revisar las etiquetas y revisar las etiquetas y consultar con el especialista es lo que se debe hacer. De la automedicación vienen ese tipo de errores que nosotros creemos que nos estamos pues robando la base y resulta que más bien nos hacen un strike. Entonces creo que eso es importante considerarlo. Lo que dice es importante porque a veces incurrimos en el abuso. Es decir, bueno, entre más cantidad que tome de magnesio, de zinc, y lo que tú dices, hay productos que realmente no están bien titulados y el paciente, en vez de hacer un bien, estamos causando un daño cardiovascular. Otro Exacto. aspecto importante, inclusive en insuficiencia cardíaca, en los laboratorios básicos, por supuesto, una hematología, la glicemia, los niveles de colesterol, triglicéridos, la función renal, creatinina y urea que estamos viendo. Esos son los exámenes muy básicos que todo médico debe solicitar, pero muchas veces nos olvidamos de solicitar un perfil tiroideo. Está demostrado que niveles de hormona tiroidea nos pueden causar o empeorar el panorama de enfermedad Sin cardiovascular. duda porque afecta el funcionamiento del ritmo cardíaco. Lo tengo claro. Aquí dice,
Mi hijo tiene la válvula, déjeme ponerme los lentes, eh, tricúspide dañada. Hay que operar y cambiar la válvula. ¿Cuáles son los pros y los contras de la válvula mecánica y la válvula biológica? Gracias. Las valvulopatías, sean del lado izquierdo mitral o el lado derecho tricuspide, son problemas estructurales que nos pueden llevar o empeorar un paciente con insuficiencia cardíaca. De hecho, están descritos como una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. El grado de insuficiencia de valvular que tengamos del lado izquierdo del corazón con la mitral o como en este caso la tricuspide nos va a determinar si es un paciente que tiene criterios quirúrgicos, que eso es muy importante. No todo daño valvular va a traducir en un reemplazo con una válvula mecánica o una válvula biológica, como propiamente vienen como el porcino. Pero ¿de qué va a determinar? Las características o escoger qué tipo de válvula va a depender del cirujano cardiovascular, de las características del paciente y lo que nosotros tengamos a disponibilidad para tal. En Venezuela existen cirujanos cardiovasculares muy importantes en las principales ciudades, en centros cardiovasculares, que gracias a Dios tenemos esa posibilidad de socorrer o ayudar a un paciente que tenga este daño. Recuerden que las válvulas son muy importantes en el corazón. Yo lo describo así: el corazón es un órgano hueco, dividido en cavidades, y esas cavidades las separan esas válvulas que estamos hablando ahorita. Las principales que se lesionan son la mitral, la aórtica y la tricuspidia. Cualquier lesión en estas válvulas nos pueden traducir un daño severo. Sin embargo, para nosotros llegar a un reemplazo, a un criterio quirúrgico, es que realmente la estructura de esa válvula está muy dañada, no se puede hacer nada y tenemos que recurrir al cambio del paciente como tal. Bueno, vamos a seguir respondiendo preguntas. Aquí dice, ¿se puede hacer ciclismo si padezco insuficiencia cardíaca? Fíjese que yo le dije que esa es una de las preguntas más comunes que hacen. Ujú. Todo paciente con insuficiencia cardíaca, como les dije anteriormente, no se les va a negar el beneficio del ejercicio, pero tenemos que tener cuidado cuando son ejercicios de competencia, porque los ejercicios de competencia, sea un maratón, sea ciclismo, sea natación, si el paciente no está bien evaluado con distintas pruebas, inclusive lo que tú mencionabas, una prueba de esfuerzo, nosotros pudiéramos tener un desenlace fatal o muy peligroso en ese paciente. ¿Qué debe hacer ese paciente? Si se va a dedicar a una competencia, sea ciclismo, maratón, tiene que chequearse previamente con el cardiólogo y le diga, mira, tu limitante es esta. El cardiólogo nunca te va a decir, mira, no hagas ningún tipo de ejercicio, porque el ejercicio más bien nos ayuda a disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca. A ver, vamos a seguir. Es que se me pierden las preguntas. Aquí. Esto ya lo dije. Vamos para abajo. Aquí dice, con respecto a los médicos argentinos, es terrible aquí la atención. Aquí tienes que estar grave para que te puedan diagnosticar algo. Eh, Aquí pregunta, mis pulsaciones siempre están en 74. ¿Es normal? Es más o menos lo que... En 7,4, estabas diciendo. No, 5-4. A 5,4. Eso estamos hablando de una bradicardia. Se dice que el corazón late de un ritmo de entre 60 latidos, que debería ser lo mínimo, y 100 latidos. En muchos presentaciones, estudios, guías internacionales se dice que lo ideal sería que el corazón estuviera latiendo alrededor de 70 latidos por minuto. No es para todo el mundo, pero si nosotros tenemos lo que refiere este paciente, es decir, mi corazón está por debajo de 60 latidos, lo ideal es estudiar bien el paciente y ver qué tan bajo, porque a veces la bradicardia nos puede traer pues pérdida del conocimiento, mareo, o inclusive no tolerancia al ejercicio. O todo lo contrario, un paciente que nos diga, doctor, es que siempre me mido las pulsaciones están por 100 o por encima. ¿Qué hago? Un corazón acelerado las 24 horas sucede lo mismo que el motor de un auto. Si tú mantienes ese carro siempre acelerado poco a poco, aunque sea un carro 0 kilómetros, vas y desgastando ese motor. El corazón no puede estar latiendo siempre por 100 o alrededor de 100. Así es. Tenemos que tratar de ver o estudiar a ese paciente y ayudarlo con tratamiento médico y medidas no terapéuticas para mejorar esa frecuencia cardíaca. Mm, está bien.
Aquí dice, mi hijita de 11 años me reporta latidos rápidos algunas noches antes de dormir. La vio un pediatra y lo relacionó más con ansiedad. Esto sigue pasando cuando debo acudir a hacer exámenes. Esto sigue pasando. Ahora, ¿cuándo? Me imagino que pregunta, ¿cuándo debo acudir a hacer exámenes? Es muy importante eso porque nos han llegado muchos pacientes pediátricos en eso mismo. Mira que mi hija o mi hijo está un poquito acelerado, lo toman que no es por estrés, porque está asustado y eso. Ese paciente hay que prestarle atención porque probablemente él tenga algún trastorno del ritmo o lo que llamamos arritmias paroxísticas. ¿Qué significa eso? Que el paciente a cierta hora del día está completamente en un latido normal, pero a otras horas, durmiendo, en otra actividad, ese corazón anda muy acelerado y nos está causando y perjudicando la vida de este paciente. ¿Qué les recomendamos? No solamente hacer un electro, sino cuando hay sospecha, con lo que tú estás mencionando, ese paciente debería ser candidato a colocarle un holter de arritmia, que es como si estuviéramos haciendo un electro durante 24 horas y nosotros poder observar dónde está ocurriendo, a qué hora la arritmia y cuál es la magnitud de la misma. Ok, aquí dice, ¿el azúcar por cuál lo reemplazas? ¿O por qué se reemplaza? Pregunta una seguidora. Preferiblemente lo natural, lo ideal, es la fructosa, el azúcar de la fruta. Pero si usted quiere, porque necesita endulzar el café o algún tipo de jugo, pues podemos usar a mano los endulzantes artificiales. No ser fanático, es decir, excesivamente los endulzantes artificiales, pero sí lo pudiéramos usar como herramienta, sobre todo si el paciente tiene un trastorno metabólico o es diabético, para no empeorar su situación como tal. A ver, lo están piropeando, doctor. Excelente profesional. Es mi médico y de mis pacientes. Es Gracias. la doctora Maribel Ojeda Oficial. Saludos, Maribel. Saludos, Maribel. Saludos, a O- ver. Excelente. María Laura, un Ajá. paréntesis quería hacer en relación a los complementos, que es importante también porque nos ha ayudado justamente en pacientes jóvenes de insuficiencia cardíaca. No lo digo tanto por la parte médica, pero hemos tenido pacientes jóvenes, sexo femenino, sexo masculino, que van a cualquier tipo de gimnasio y viene el instructor, o lo que yo llamo el mal instructor, le dice, mira, para rebajar vas a tomar esto, quema grasa, vas a tomar esto y La esto y aquello. efedrina, la Ni efedrina. siquiera leen qué están tomando. No Mm. solamente eso, a veces esos productos tienen hormona tiroidea. Entonces causan un hipertiroidismo, que el paciente se está acelerado, se está cansando y puede causar inclusive síncope el paciente, mareo, desmayo, o están alterando todo su metabolismo. Porque el instructor se enfoca, no, yo voy a buscar que esta señorita o este caballero me pierda peso, y ni siquiera tienen, oye, la responsabilidad de decirle, mira, lo ideal es que tú te hagas un examen laboratorio y ver qué niveles tienes tú de hormona tiroidea, de glicemia, de hematología, de eso. Por favor, tengamos mucho cuidado con eso. No tomemos a ciega lo que le manda una persona que se dice que es instructor y que nos puede empeorar el panorama de este paciente. Aquí, Lusa 243. La ya va, voy a tratar de leerlo bien. La atorvastatina como prevención, pregunta. Ok, ¿qué es la atorvastatina? Es un medicamento que ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Pero hoy en día la atorvastatina no solamente nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol, sino, pongamos un ejemplo, un paciente que tuvo un infarto o que tiene enfermedad arterial coronaria, la atorvastatina también tiene la propiedad de no solamente disminuir los niveles de colesterol, sino proteger por dentro las arterias, para tratar que estas arterias poco a poco no se vayan obstruyendo. Por eso vemos que pacientes con este tipo de características tienen que tomar este tipo de medicación. Eso sí, tenemos que vigilar los niveles de transaminasa, es decir, cómo está ese hígado, y chequearlo siempre en el sentido de que no es que atorvastatina for life, para toda la vida. Ver cómo está el paciente y uno instruirlo en relación a eso. Ok, aquí dice, ¿puedes repetir el nombre de la fundación que permite adquirir alimentos menos costosos? No que permite, sino que sugiere dietas y da guías alimenticias para con alimentos de un costo razonable, pues puedas cubrir las necesidades nutricionales que como seres humanos tenemos, por supuesto, en función de los conocimientos de los nutricionistas, que son los que forman parte
de esta fundación que se llama Fundación Bengoa, que hasta donde conozco reúne a un grupo de muy calificados expertos en nutrición, así que vale la pena seguir sus recomendaciones. A ver, por acá vamos a seguir buscando. Ajá. Doctor Delgado, en pacientes con insuficiencia cardíaca y arritmia, obligatoriamente tiene que tomar anticoagulantes y antitrombóticos. Sí. Hoy en día, pacientes, te pongo un ejemplo, una de las arritmias más temidas, las más frecuentes, inclusive las más fatales, es una arritmia que se llama fibrilación auricular. Todo paciente con fibrilación auricular se debe dar el beneficio de recibir lo que se llaman los nuevos anticoagulantes orales. Inclusive estos anticoagulantes orales salieron también un poco más a la palestra recientemente por los pacientes con COVID, porque son anticoagulantes, pero también tienen su indicación per se en cardiología, es decir, nacieron para el uso de cardiología. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca y que a su vez tiene una arritmia cardíaca como una fibrilación auricular, es mandatorio el uso de un anticoagulante oral. Ok. Por cierto, como muchas personas les ha gustado lo de la información de la Fundación Bengoa, obviamente ellos están aquí en Caracas, tienen una sede muy modesta en el oeste de la ciudad de Caracas, pero ellos precisamente para llegar a todo el mundo generaron o crearon una página web. Entonces ingresen a la página web de la Fundación Bengoa, lo ponen en Google y seguramente les va a aparecer. Aquí dicen, el omega 3, 6, 9, ¿en qué beneficia? La pregunta la hace José D. Rojas O. El omega 3, como le dije, es una molécula natural, ¿verdad? Que nos va a ayudar no solamente a mejorar los niveles de triglicéridos y de colesterol, sino que nos va a ayudar también a proteger un poco el área cardiovascular. Sin embargo, me quedaría corto diciendo que protege nada más el área cardiovascular. Hay protección a nivel neurológico también. Es decir, son más los beneficios que tiene la toma de omega 3 como complemento en pacientes, inclusive como prevención, no solamente limitarnos al paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, sino como prevención para que ésta no se establezca como tal. Y lo más importante, que es una droga, o realmente no es una droga, es un producto natural, que por supuesto las farmacias lo etiquetan, tal y esto, lo que lo venden en capsulita y todo eso, pero es un producto natural que lo podemos tomar tranquilamente como un complemento del día a día. Aquí dice, Naji Piso Luna Luna. Doctor, una persona que tenga taquicardia, ¿qué hacer hasta que llegue ayuda? Gracias por la respuesta. Es importante que el paciente, sea que está en su trabajo o está en su casa, primero tratar de, suena como que un poco, oye, iluso, pero sí, tiene que tratar de calmarse porque entre más ansioso está el paciente, porque siente la taquicardia, esa taquicardia o ese corazón se acelera aún más. Tratar de hacer ejercicios de relajación para que mejorar la frecuencia cardíaca. Una medida también de emergencia que nos puede servir es que el paciente instruirlo, oye, tose fuerte. El toser fuerte cambia un poco la presión intratorácica y pudiera ayudar en ciertos tipos de taquicardia o arritmia cardíaca a mejorar esa condición que el paciente está teniendo en ese momento. A ver, Sandra.alemán.58. Doctor, me salió el colesterol LDL en 135 y el HDL en 66. Debo tomar medicamentos porque los triglicéridos los tengo en 58. Dice además. Ok, hoy en día un LDL por encima de 100 no es bueno. Deberíamos tener un LDL, sería lo ideal tenerlo alrededor de 70, 80. Sin embargo, esta persona que tiene HDL en 65 es un buen nivel. El venezolano de por sí tiene un HDL, corrijo, el HDL es el colesterol bueno de la película, es el bueno de la película, y lo tiene alrededor de 30 o por debajo de 40. Eso es como una constante. Esa persona tiene 65 es bueno, pero sí recomiendo bajar el LDL y una opción sería ejercicio, moderar un poco la dieta y el mismo omega 3. Ok. Voy a revisar mis exámenes de hace un mes, a ver cómo estoy. A ver, aquí dice, doctor, ¿el omega se debe tomar preferiblemente en la noche? Realmente es una dosis diaria. Las recomendaciones ahorita internacionales es que lo tomen durante el día. En el transcurso de la mañana sería lo ideal. Ok. Te pongo este ejemplo porque la torvastatina que la mencionabas anteriormente, todos los estudios nos indican que su mejor acción es tomarla en hora nocturna.
De 6 a 7 o 8 de la noche es cuando se supone que hace mejor efecto la atorvastatina. Ok, aquí dicen, CECIS CC. Me pusieron la segunda dosis del Sputnik, a los 6 días me dio trombosis en una pierna. Está bien tomar anticoagulante y me cuesta mucho esa palabra, doctor. Atorvastatina, atorvastatina. Atorvastatina. Voy a tener que hacer repeticiones y modulaciones con la palabra. A ver. Ese paciente lo que se le recomienda es, si tuvo un cuadro de trombosis, es por supuesto asistir a su médico, sea un médico internista o un médico cardiólogo, y que evalúe bien la situación del paciente para ver si va a hacer uso de un anticoagulante oral o un antiagregante. El clásico antiagregante que hemos tomado por mucho tiempo es la aspirina. Dependiendo del tipo de trombosis que se le va a indicar al paciente la medicación específica. Egraterol 2013 pregunta, ¿a qué se debe que te den puntadas en el corazón, sobre todo en la noche? Muy buena pregunta, porque esos son uno de los síntomas que más refiere el paciente que acude al cardiólogo. Es decir, doctor, he estado tranquilo y sentí como un puyazo o una patadita en el corazón. Probablemente lo que está sintiendo no es un puyazo, es un trastorno del ritmo del corazón que siente como un sobresalto. A veces tenemos el ritmo normal, tuk, tuk, y después tuk, tuk, es decir, un latido extra totalmente distinto al de base. Y eso ellos lo sienten como, oye, sentí como una punzada o como una patadita o como una molestia. Por eso es importante determinar si ese paciente, o estamos en presencia de algún tipo de arritmia, y cómo nosotros pudiéramos ayudarlo para que mejore su condición cardiovascular. Ajá, Leonardo J. López 46. La insuficiencia cardíaca puede cambiar mi ritmo de vida. ¿Qué debo hacer? Vuelvo y repito, hay muchos grados de insuficiencia cardíaca, como les dije, desde una insuficiencia cardíaca muy precoz, o el hecho que sea hipertenso ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca, hasta la insuficiencia cardíaca clásica, congestiva, que es el paciente que ya el daño es muy severo. Realmente ese paciente, el tratamiento, como les dije, tenemos las herramientas para tratar al paciente, y el tratamiento siempre debe ser individualizado. No debemos nosotros encasillar al paciente. Mire, usted ya no hay nada que hacer. Siempre debemos alentar al paciente que, aún independientemente del grado de insuficiencia cardíaca, tenemos las herramientas actuales para ayudar a su condición de vida. De hecho, todas las guías nos dicen no solamente dar tratamiento al paciente con insuficiencia cardíaca severa, sino que debemos mejorar la calidad de vida de ese paciente, que muchas veces nos olvidamos de eso. Nos limitamos a darle, mira, toma pastilla, y estamos olvidando un poco la calidad de vida que está teniendo ese paciente, y realmente lo estamos más bien perjudicando. A ver, ¿cuáles son las secuelas después de un infarto? Pregunta Arleca 24. Volvemos a lo mismo. Tenemos el corazón, ¿verdad? Que las arterias, muchas personas creen que las arterias del corazón están por dentro. No, están por encima. Imagínense que mi puño es el corazón y las arterias las están abrazando. Cuando sucede una obstrucción de una de esas arterias, alguna zona del corazón se ve afectada. Y esa zona, al decirse que se ve afectada, no se va a contraer como el resto del corazón. Entonces, dependiendo de la magnitud de la región afectada, va a afectar en menor o mayor grado la contracción paciente con un infarto. Es que se ve afectada alguna porción de la contractilidad de ese corazón. Entre más grande, más afecto es la afección que está sucediendo en ese corazón. Y nosotros tenemos que, por supuesto, darle medicación primero para sanar esa herida que sucedió por el infarto, y segundo, para tratar de restablecer en alguna medida el daño que ocurrió en el corazón. A ver, si tengo hipotiroidismo, ¿puedo tomar el omega? Gracias. Sí lo puedes tener, sí lo puedes tomar, pero lo más importante es corregir ese hipotiroidismo. Tanto los desniveles en alza, es decir, niveles de hormona tiroidea altos, que es el hipertiroidismo, como niveles muy bajos, como el hipotiroidismo, Se cortó un poquito la la comunicación. hormona tiroidea, y vemos que ese adulto mayor está teniendo niveles bajos
bajos de hormona tiroidea y vemos que el paciente, oye, no termina de arrancar, no termina de mejorar su situación clínica porque las hormonas tiroideas lo están afectando. Por favor, no olviden de medir los niveles de hormona tiroidea. A ver, doctor, creo que esta es la última pregunta por hoy porque ya vamos por 55 minutos, parece mentira. Me mandaron, la pregunta la hace Rebolledo.Mariana. Me mandaron Metropolol de 25 miligramos 2 veces al día porque presenté una frecuencia cardíaca alta sobre 60. Yo vivo en Denver, Estados Unidos. Puede ser el estrés, pasé ¿Aló? con fibromas con un sangrado fuerte. ¿Aló? Se Perdona cortó que un te... poquito, vamos a ver Sí, si se el cortó. doctor... Ajá. No, Sí, escuché hasta... se cortó. Yo Sí, voy a repetir la pregunta. ok. Dice, me mandaron metro, Polol, ajá, de 25 miligramos 12 veces al día porque presenté una frecuencia cardíaca alta sobre 60. Yo vivo en Denver, Estados Unidos. Puede ser el estrés. Pasé por unos fibromas con un sangrado muy fuerte. ok. El metoprolol pertenece a las drogas de los beta-bloqueantes. Como lo dije anteriormente, los beta-bloqueantes, hay distintos tipos de beta-bloqueantes, son fundamental para todo paciente con insuficiencia cardíaca. Si se los indicaron, yo les digo siempre a mi paciente, la terapéutica, indique quien indique la terapéutica siempre debe ser vigilada, porque a veces mejora la condición del corazón o el ritmo del corazón y nosotros debemos o bajar las dosis o aumentar la dosis dependiendo de la evolución del paciente. Toda droga cardiovascular debe ser vigilada con el tiempo del paciente, porque si no pudiéramos estar causando más bien un daño a nuestros pacientes. A ver, última pregunta ahora sí. Doctor, mi colesterol total es de 242, triglicéridos en 136, HDL en 44 y el LDL en 171. Estoy muy mal, ¿qué debo hacer? Okay. El factor de riesgo del paciente en la parte lipídica sí, está bastante alterada. Yo recomendaría, por favor, chequeese con un médico, pero las recomendaciones ahorita, si tiene sobrepeso, baje de peso, haga ejercicio, cambie su dieta y pudiéramos usar el uso de un omega 3, inclusive si los niveles son muy altos de ella, pudieran iniciar también atorvastatina. Pero la premisa es las medidas no farmacológicas, ejercicio, bajar de peso y una dieta sana, inclusive el omega 3. Y después ir a un médico para que le dé las otras recomendaciones farmacológicas. Bueno, lamento no responder la cantidad de preguntas que han llegado, pero ya tenemos 58 minutos y esto se va a cortar en cualquier momento. O no me lo va a permitir colgar porque ya no se corta, podemos seguir de largo, pero después no lo voy a poder dejar en el perfil y hay mucho contenido interesante como para que quede en el perfil. Muchísimas gracias, doctor, por haberme acompañado. Fue un placer enorme conversar con usted. Nos debíamos esta conversación desde hace rato y estuvimos conversando con el doctor Carlos Luis Delgado, cardiólogo e internista y, bueno, presidente de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca, que fue nuestro tema el día de hoy. Así que mejor especialista que él para hablar del tema, por los momentos no lo teníamos a la mano, seguramente él es el mejor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Se cortó un poco la comunicación. No, sí, no, pero sí te escuché, de verdad para mí es más bien, el honor es mío por tu programa tan altamente seguido por toda Venezuela. Uy, se cortó. Voy a cortar antes de que